Seguimos nomás en la transmisión de la 92.1 Radio Memoria y estamos con la columna Educación Popular, sustantivamente política y adjetivamente pedagógica con la compañera Puki Pereira. ¿Cómo estás, Puki? Hola, buen día. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Puki? Muy lindo saludarlos. La verdad que una alegría venir a la mañana por acá, el viernes, sí, a hacer esta columna con ustedes. Muy bueno, sí, gracias también. Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. La vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Bueno, ahora les voy a preguntar a ustedes, obviamente. ¿Por qué no me contestaron la encuesta? Sí, yo estoy en falta. Bueno, es verdad. Pero se olvidaron. Bueno, primero un saludo y un agradecimiento especial para ustedes, para todos los compañeros, compañeras que siempre con sus reflexiones, la participación, las iniciativas, las proposiciones que hacen que el mundo sea bastante mejor de lo que es cada día. Y también quiero dedicarle esta columna a los profes que participaron el sábado pasado en la jornada docente, donde nos propusimos trabajar sobre los 50 años y cómo llevar a las aulas este tema, ¿no? Tan cercano, tan propio, sí, argentino. Y también a Alberto Mas y a Rubén Zácaro, que se vinieron a La Rioja para la actividad de solidaridad con Cuba, unos compañerazos. Bueno, esta canción, Coincidir, de Fernando Delgadillo, un músico mexicano, ¿qué les pareció a ustedes? Creo que es mexicano, no sé, bueno, no hermosa, sí. Que dice tantos siglos, tanto mundo, tanto espacio y coincidir, ¿no? Entonces yo me hago unas preguntas, no sé, les cuento las preguntas que yo me hago y a ver qué les pasa a ustedes. Habría que escucharla varias veces. Es una canción muy, muy propia de los encuentros de educación popular. A mí me deja estas preguntas.
¿nos vamos a quedar así o vamos a hacer algo si coincidimos? Sí, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Dialogar, hablar, tomar decisiones sobre distintas problemáticas que tenemos, o nos vamos a quedar mirándolas y coincidiendo solamente en las ideas, en los pensamientos compartidos. Y Importante. después, bueno, siempre tenemos que coincidir o podemos disentir y sin embargo caminar juntos. Son las preguntas que a mí me deja esta canción, que me encanta. Bueno, la escucho muchas veces en esos encuentros. ¿Cómo se llama, Puki? Se llama Coincidir. Fernando Delgadillo es el autor y el que aparece cantando. Mira. Bueno, entonces, en estas premisas que veníamos hablando, la primera columna, mencionamos algunas sobre educación popular, como para que después podamos ver cómo arranca la historia de la educación popular y cómo se van introduciendo estas premisas y se van contextualizando. Es un poco hablar de ese horizonte que buscamos quienes creemos que es posible y necesaria la transformación, como decía Miriam Toscano, la transformación personal y social que se produce cuando reflexionamos y cuando nos planteamos otra manera de transmitir, de comunicarnos, de encontrarnos con nosotros y de establecer un diálogo, un debate donde no necesariamente tenemos que estar todos de acuerdo. No necesariamente, porque va a haber matices en todo lo que pensemos y también en nuestras prácticas. Los matices se dan en la práctica, por eso después hay debates, porque cada experiencia es una experiencia que es distinta de otras. Claro, es El contexto es lo que sí. nos hace, ¿no? Que entonces podemos, a partir de la práctica, por eso la educación popular parte de la práctica y va hacia la teoría para generar una nueva práctica con reflexiones, ¿no? Con los aprendizajes, esta palabra es muy importante, los aprendizajes que aparecen después de sistematizar esta práctica, de repensarla, de analizarla a fondo, de preguntarse por qué pasó lo que pasó en esa práctica, sea que se logró algo, sea que no fracasó, pero sí que no llegó a cumplir los objetivos. Pero yo hoy quiero traer una experiencia, justamente considero que es una experiencia de educación popular en Chile. Ayer hablaban ustedes de Chile, de Katz, de la salida de Boric, ¿no? Sí, sí. Qué cosa, ¿no? Porque este documental siempre está vigente en Chile. Después les voy a decir el título. Y esta experiencia, desde que la conocí, me atraviesa y me conmueve enormemente. Es un documental de 1989, plena dictadura de Pinochet. Una mujer comunicadora que trabajaba en el Arzobispado de Santiago de Chile, un lugar muy comprometido con las personas víctimas, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en Chile. Alicia Vega decide realizar un taller de cine para niños en escuelas y en otros espacios. Ella va a las escuelas, como les dicen en Chile, las escuelas pagas y las escuelas gratuitas, y decide ir a las poblaciones con una pregunta fundamental. ¿Alguna vez has ido a un cine? Esto me hacía acordar la charla con Laura Santa el otro día. Los chicos de los barrios no van al teatro, no van al cine. Entonces, por eso traigo esto acá, me parece muy significativo. La mayoría, casi el 100% de los niños dijeron que nunca habían ido a un cine. Hablaban de la tele, pero no era lo mismo para ella. Entonces, ¿qué hace ella? Pide el templo de una parroquia católica. Entonces termina la misa, la gente ayuda, sacan los santos, sacan los altares, sacan todo y organizan las mesas para que se sienten los niños. 80 niños de esa población, cualquiera, que puede ser un rancherío, una villa, qué sé yo, van al primer taller y después se aumentan.
van con los hermanitos, entre 3 y 15 años tienen los chicos y las chicas que van a ese taller. A simple vista el desafío es enorme, porque cómo hacer para una diversidad tan grande de edades y de niños que no están acostumbrados, porque la escuela tampoco les presta mucha atención a que atiendan, a que aprendan, a que estén dispuestos. Bueno, lo logra. ¿Qué hace ella? ¿Cuáles son sus estrategias? Ella habla. Les cuenta la historia del cine. Les cuenta la historia del cine, los primeros instrumentos que crearon en el cine, les habla de los hermanos Lumière, del cine mudo, etcétera, etcétera. Les propone, les enseña qué son los taumatropos, los zootropos, los libros mágicos, y les trae elementos para que ellos construyan. Entonces ellos construyen y juegan, ¿no? Entonces es una diversión. Y empiezan a prestar atención a lo que está sucediendo, a lo que ella les dice. Hasta les cuenta del Quijote de la Mancha. Les lleva un libro enorme que es el Quijote de la Mancha. Bueno, todo esto es un proceso que dura desde abril hasta septiembre, todos los sábados, llueva, truene, se inunde. Los niños no faltan al taller, sí faltan a la escuela. Esto no quiere decir que esté bien, pero digamos, el taller es lo que es donde ellos se sienten bien. Al mismo tiempo, el realizador del documental, Ignacio Agüero, que es un gran documentalista chileno, le había propuesto a Alicia Vega que si iba a hacer esa experiencia en una población, él la tenía que filmar en el momento. Entonces él también se compromete todos los sábados a ir con ella y él filma todo lo que ocurre en ese taller, donde 80 niños hacen un quilombo bárbaro, gritan, se pegan, se divierten, comen, bueno, de todo, pero aprenden y después van a su casa y les cuentan a sus mamás, a sus papás. La mayoría de los chicos no tienen papá porque se han ido, y lo que hace Ignacio Agüero es tratar de contextualizar esa historia. Entonces va casa por casa, entrevista a las familias, entrevista a los niños, se lleva muchas sorpresas porque hay niños que viven solos, hay muchos niños que trabajan para autosustentarse porque viven solos, bueno, y tienen los más diversos trabajos, cartoneros, desde acopiar cosas de su casa, de su propia casa o de sus familiares para venderlas, para poder ayudar a la economía familiar, otros que no, otros que sufren algunas enfermedades y que no tienen atención de salud, etc. Bueno, todo eso pasa mientras los pibes y las pibas se ríen, se asustan, se sorprenden, y a la vez Alicia les proyecta distintas proyecciones de la historia del cine, el cine blanco y negro, de animación, etc. Y la última propuesta de Alicia para hacer la muestra del fin del taller es que ellos hagan su propia película, y hace una votación en el conjunto de los 80 chicos y les dice, vamos a elegir un tema. Entonces uno empieza, no, el invierno, el verano, no sé, la primavera, bueno, como que los chicos se van imitando, y unos niños dicen las protestas, porque ellos lo vivían permanentemente. Y ya lo habían hablado con el realizador cuando fue a hacer el documental, bueno, qué pasaba en sus barrios. Y tienen que dibujar esas tiras que van a ser las escenas de la película que ellos van a hacer. Al mismo tiempo que van conociendo las cámaras, los planos, etcétera. Todo. Ellos conocen todo del cine. Bueno, sus dibujos son los gendarmes disparando, los vuelos de la muerte, los helicópteros que también disparan contra la moneda, gente muerta en la calle. Esta es mi mamá, decía, no, una nena dibujó muerta a su mamá en la calle, bueno, una cosa espeluznante, pero a la vez natural, digamos, de un niño. Lo tenía que dibujar para hacer la película. Plena dictadura de Pinochet. ¿Cómo termina esto? Bueno, coinciden, coinciden en hacer las propuestas porque es lo que más les representa, lo que más sufren por la represión, no por la protesta misma. Entonces, bueno, luego
de esa lectura del mundo, que es lo que más les representa, como decía. Cada cual hace su rollo, etcétera, y al final del taller exponen en la parroquia misma, sin santos, sin altares, sin nada, todo lo que aprendieron. Y ahí los padres son entrevistados y dicen todo lo que aprendieron de sus hijos. Qué bárbaro, ¿no? sí. Entonces el adulto aprendiendo del niño, de esa lectura del mundo. El último día alquilan un colectivo y un par de o 3 colectivos y sacan a los niños y los llevan al cine a ver Blancanieves. Y los niños por primera vez van al centro, por primera vez entran a un cine. Hay otras personas en el cine, bueno, corren, van, no se pueden quedar quietos, pero van a un cine y salen de otra manera. En el transcurso de la ida y la vuelta en colectivo, ellos van cantando olé, 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 que se muera Pinochet. Ay, Dios. Y se lo cantan a los de los colectivos, de los autos que pasan al lado por la calle, ¿no? Como súper empoderados. No me gusta la palabra empoderados, pero bueno. Este es un documental que dura 56 minutos y tiene una profundidad y tiene tantas... tanto de las matrices de la educación popular. Alicia Vega tiene 90 años y sigue dando los talleres en las poblaciones, ha sistematizado en libros, están las películas, tiene libros donde están todas esas experiencias, pero además sistematizadas por ella, por Ignacio Agüero, por otros comunicadores, y tienen una enseñanza impresionante. Se llama 100 niños esperando un tren, por aquella primera película del cine mudo, y bueno, los niños esperaban ir al cine y ella logra llevarlos. Las familias empiezan a mirar la vida de otra manera. La película se puede ver por YouTube. Yo quiero que la vean, quiero que me comenten después qué cosas de esta canción que hemos escuchado, de estas primeras, de estas primeras ideas sobre la educación popular que hemos venido dejando desde el viernes pasado y hoy, esto de la coincidencia, y esto de la diversidad, cómo se trabaja con la diversidad y aún se puede transmitir y aún en esa diversidad y en esa falta de acceso a un montón de derechos, igual las personas, los niños, las niñas, pueden ser tratados como sujetos políticos y aprender. Qué bárbaro, ¿no? Vos es que estás hablando al final y se me viene a la memoria palabras de Elizabeth Heredia, la maestra que nos compartió su experiencia el otro día, ¿no? Para la columna del lunes. Sí, hermosa columna. Realmente eso de poder adecuarse a la historia y a la realidad de sus alumnos, que eran uno de los grupos, eran pibes que hacen prácticas del campo, que cuidan animales, que alimentan animales, que marcan los animales. Esa cosa de adecuar a la realidad de sus alumnos, ¿no? De poder transmitir, y esa noción que ella transmite al final de el conocimiento es poder. Totalmente. Dijo ella. Totalmente. ¿No? Sin ser una persona, digamos, que ella sí me dijo en las conversaciones privadas, digamos, que le interesaría cuando termine su carrera de docente dedicarse a la alfabetización de adultos, toda esa cosa, que le gustaba a Paulo Freire. Pasarle esta película, claro, para que la vea. Claro, porque realmente vos te das cuenta cómo intrínsecamente y de las tripas te sale esa cuestión de la educación, ¿no? Y de la educación popular, justamente esas herramientas. El conocimiento es poder. Hay un libro de Falsborda, un investigador, un sociólogo, fundador de la carrera de Sociología de la Facultad de Sociología en Colombia, en Bogotá, que se llama Conocimiento y Poder Popular. Es fantástico. Y esto que de esta maestra que me encantó, bueno, la alfabetización es la puerta que te abre a la educación, si no estás alfabetizado, a la educación escolar, digo, ¿no? Y el poder entender que la realidad, que la maestra se tiene que adaptar a la realidad de los niños, no importa si son 40 o si son 4,
y no los niños a la realidad de la escuela, porque la escuela los uniforma, eso también es la gran diferencia con la educación tradicional. Tenemos que aprender, no es la diversidad, este pobrecito, este no sé qué, este que los padres son evangélicos, no, esa no es la diversidad. La diversidad es que los niños tienen una lectura del mundo, como tenemos todos, de acuerdo a nuestro contexto, lo que vemos, cómo leemos nuestra realidad. Es fantástico, pasarle esta película, la puede ver por YouTube y se aprende un montonazo. Sí. Bueno, Tremendo. Esa era la columna de hoy. Vean la película porque el viernes que viene vamos a debatir. 100 años esperando un tren. Maravilloso, de Alicia Vega e Ignacio Agüero. Hermoso, maravilloso, divino, gracias, Puki. No, muchísimas gracias, faltan Puki. palabras. Bueno, gracias a ¿Cómo nos ustedes. interpela todo esto realmente, ¿no? Qué cotidiano que es también. Sí. Así es. Me encanta. De eso se trata. De eso esperamos, digamos, ¿no? Tal cual. Gracias.